Hola chicos, buenos días o buenas tardes, dependiendo de a qué hora me están viendo y de dónde estén viendo este video, este nuevo video tutorial. El día de hoy simplemente lo que vamos a hacer es resolver un problema sin contexto, es decir, solamente el modelo matemático, en este caso de programación lineal, a través del complemento solver de Excel, ¿ya? Para los que no han visto los videos anteriores o para las personas que no han activado el complemento Solver, simplemente tienen que ir a la parte de archivo y de complementos de Excel y seleccionar el Solver, ¿ya? Si quieren volver a ver la explicación de cómo hacerlo, revisen los videos donde ya he resuelto problemas a través de Solver. De todas formas, el procedimiento es bastante sencillo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros requeríamos siempre para formular un modelo? Bueno, el modelo siempre tenía tres partes, que era la función objetivo, la cual nosotros podíamos minimizar o maximizar. Minimizar era encontrar el valor más pequeño, maximizar el más grande. Siempre esta función objetivo estaba sujeta a restricciones, las que impedían o regulaban ciertas cosas, ¿ya? Y obviamente, dentro de todo lo que es la función objetivo y las restricciones estaban involucradas las variables de decisión, que son aquellas cosas que responden a qué es lo que nosotros vamos a producir. En este caso, es bastante más sencillo el procedimiento de tener un modelo hecho sin un contexto dado, ¿ya? Porque solamente nos tenemos que enfocar en resolverlo por algún método, ¿ya? En el caso de los problemas donde nos dan un enunciado, nosotros tenemos que llegar a un modelo matemático, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos hacer eso desde el punto de vista conceptual? Entonces lo que nosotros hacemos es ubicar dentro de las cuadrículas, de las planillas o de las celdas que tiene el Excel, un sitio para la función objetivo y un sitio para las restricciones y las variables de decisión. Entonces nosotros seleccionamos nuestro primer cuadrito acá, puede ser en el lugar que nosotros queremos o estimemos conveniente, donde se nos plazca. Entonces acá va a ir nuestra función objetivo, ¿ya? El valor máximo o el valor mínimo. En este caso va a ser el valor máximo, pues estamos hablando de una función maximizar, ¿ya? ¿Qué más tenemos que colocar? Nuestra función objetivo, pero con la multiplicación del 10 por el x1 y el 6 por el x2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Seleccionamos cuatro cuadritos, también en el lugar que nosotros estimemos conveniente. Acá va a ir nuestra variable x1, porque en el problema se menciona así, y x2. Y entonces acá que van nuestros coeficientes de el 10 por el x1 y el 6 por el x2. ¿Qué es lo que pasa cuando acá colocamos x1 y x2? Bueno, efectivamente nosotros desconocemos cuánto es, ¿ya? Entonces la vamos a colocar acá, ¿ya? Desde ese punto de vista, acá van a estar nuestra x1 y nuestra x2, pero de una manera en la cual nosotros podamos visualizar cuál es ese valor. Porque recordemos que lo que estamos buscando justamente con esta resolución es saber cuál es nuestro x1 y cuál es nuestro x2. Por tanto, estos términos nosotros los desconocemos, ¿ya? Los desconocemos. Entonces, ya tenemos sitio para nuestra función objetivo y tenemos sitio para nuestra variables de decisión o la definición de la función como tal. Sin embargo, nos falta determinar cuáles son nuestras restricciones. Vamos a hacer el lugar para las restricciones. La primera es 4x1 más 8x2 menor o igual a 800. Entonces aquí seleccionamos algunos espacios en los cuales nosotros lo único que vamos a hacer es colocar los numeritos que acompañan a las variables de decisión en las restricciones. Aquí es 4x1, simplemente colocamos el 4. Acá es 8x2, ¿cierto? Más 8x2, colocamos solamente el 8. Acá, ¿qué es lo que colocamos? Acá vamos a dejar un espacio, ¿ya? Vamos a ver después para qué es espacio. Acá vamos a colocar el símbolo de la restricción, que es menor o igual. Y acá efectivamente, como es menor o igual a 800, lo voy a colocar acá, 800, no sobre un espacio, me di mal. Entonces ese lo borramos y simplemente nos queda hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Resulta que la multiplicación es 4 por x1 más 8 por x2. Entonces, donde está este 0 vamos a fijar esa multiplicación. El 4 por el x1. Nosotros desconocemos cuál es nuestro x1, pero sabemos que va a estar ¿dónde?
va a estar acá, en esta sección de acá, amarilla, más el 8 por el x2, pero sabemos que nuestro x2 va a estar acá, arriba del x2 que marcamos. Ya entonces ahora ya fijamos la restricción y esa restricción es menor o igual a 800. ¿Qué pasa? Que nosotros ahora tenemos más restricciones, tenemos dos restricciones más porque la no negatividad no se coloca, el software la toma como tal. Entonces la segunda restricción que nosotros vamos a colocar es, ya colocamos esta, es esta, ¿cierto? La 4x1 más 3x2 menor o igual a 600, lo mismo. Solamente colocamos los índices que acompañen los coeficientes. Entonces colocamos 4 porque es 4x1 y 3 porque es 3x2. ¿Menor o igual a qué? Menor o igual a 600. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Acá donde tiene que ir un 0, en realidad colocamos la fijación 4 por x1, pero nuestro x1 va a estar aquí arriba, más 3 por nuestro x2, que va a estar aquí arriba. Ya. Ahora lo mismo, nuestra tercera restricción, ¿cuál es? Bueno, nuestra tercera restricción es 3x1 más x2 menor o igual a 300. Ya entonces, desde ese punto de vista colocamos los numeritos. 3x1, entonces colocamos un 3, x2, entonces colocamos un 1. Ya entonces acá, donde tiene que ir el 0, en realidad lo que hacemos es 3 por x1, nuestro x1 ya sabemos, hemos sabido que está acá, nuestro 1 por x2, que está acá. Y eso es menor o igual a ¿qué? A 300. Por último, tenemos que fijar nuestra función objetivo. Nuestra función objetivo va a ser la multiplicación del 10 por el x1 más el 6 por el x2. 10 entonces que lo tenemos ahí por x1 que no sabemos todavía cuánto es. Lo colocamos acá más, ¿cierto? El 6 por el x2 que aún tampoco conocemos cuál es. Y así efectivamente tenemos todo nuestro modelo matemático fijado en las celdas. Ya entonces, desde esta perspectiva, ya entonces hemos fijado lo que es nuestra función objetivo y nuestras restricciones. ¿Cuál es el siguiente paso? Teniendo obviamente el complemento solver de Excel, nos vamos aquí arriba donde dice datos y acá donde dice datos nos vamos a solver y nos sale lo que es una ventana emergente. Ya en esta ventana emergente, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que nosotros hacemos simplemente es donde dice establecer objetivo, colocar el lugar en el cual nosotros situamos el número máximo que va a tener nuestra función, que es acá. ¿Ya? Ahora la consola del Excel de este complemento nos dice, ya, ¿qué pasa con esta función? ¿Tú la quieres maximizar? ¿Tú la quieres minimizar? ¿O quieres hacer algún valor determinado? Bueno, quiero maximizarla. ¿Ya? Entonces simplemente ya está maximizado, en este caso la selección, pero si nosotros quisiéramos podríamos poner minimizar, pero ya, es maximizar. Donde acá dice, cambiando las celdas de variables, lo que nosotros hacemos es colocar dónde van a estar nuestras variables de decisión. Y dijimos que acá arriba donde está en amarillo la íbamos a colocar. Simplemente las corremos y se sitúan. ¿Ya? Ahora, donde está sujeto a restricciones, y si se dan cuenta, el modelo de investigación de operaciones es fácilmente resuelto acá porque tiene todo para poder ingresarlo. Entonces, en restricciones, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a agregar. Nuevamente se nos origina una ventana emergente. ¿Qué es lo que hacemos en esta ventana emergente? Seleccionamos estos numeritos que nosotros fijamos con la multiplicación de los coeficientes por las variables de decisión. Acá es este primer 0, que es menor o igual a este 800. Entonces la agregamos y vamos por la segunda restricción, que es este 0 menor o igual, ¿cierto? Está bien. En este caso, si pudiese ser otra restricción de mayor igual o igual, o cualquiera otra, la seleccionamos. Menor o igual, ¿cierto? A 600, la agregamos. Y por último, la última restricción, también agregamos este 0, menor o igual, no se cambia nada, a 300. Ponemos en aceptar y ahora nos sale nuevamente la ventana que estábamos editando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Colocamos acá abajo convertir variables sin restricciones en no negativas. ¿Ya? Básicamente eso y después nos pregunta método de resolución. En este caso colocamos simplex LP. ¿Ya?
Entonces, ahora que ya tenemos fijada nuestra función objetivo, nuestro tipo de función, si es de maximizar, y obviamente la definición de las variables de decisión y nuestras restricciones, estamos en la calidad de decir a resolver. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros resolvemos? Bueno, vamos a ver que nos hace otra pregunta el software y nos dice si, bueno, nos informa en realidad que sí, efectivamente el solver encontró un conjunto de números que es una solución en la cual se cumplen todas las restricciones y efectivamente hay condiciones óptimas, ¿ya? Entonces yo tengo la opción de aceptar o también tengo la opción de verificar los límites, los informes, digamos, de límites y de sensibilidad. En este caso, vamos a colocar sensibilidad y límites, aunque también podríamos colocar respuesta para ver qué es lo que nos sale y nos vamos a aceptar. Entonces, los lugares en los cuales nosotros teníamos nuestra, eh, por decirlo de alguna forma, función objetivo y restricciones, ya se encuentran perfectamente vinculadas. Es decir, el software nos enseña de que efectivamente nuestra función objetivo toma un valor máximo de 1160. No sabemos qué porque la función está sin contexto. De que el valor de x1 es 80 y el valor de x2 es 60. Y de que se cumplen todas las restricciones. Acá es algo bastante especial porque la restricción 1 tiene que ser menor o igual a 800 y el software lo indica que es 800, o sea, está respetando la restricción al límite, ¿ya? Lo mismo pasa con las otras, que entre comillas, por ejemplo, la segunda, el máximo 600, bueno, aquí tiene 100 menos, ahí igual tiene una holgura bastante amplia, pero acá en la tercera como que también tiene lo mismo, tiene 300 menor o igual que 300. Entonces, preliminarmente, ¿por qué digo preliminarmente? Porque con los informes de respuesta vamos a ver que quizás pasa otra cosa, con los informes de sensibilidad, pero en este sentido, el escenario más rápido, más elemental que encontró el solver es esta resolución de acá. Sin embargo, y hablando de lo que son los informes de respuesta, se nos indica de una manera un poco más detallada, un poco más exacta y mucho más robusta, qué es lo que pasó con nuestro modelo matemático, ¿ya? Desde este punto de vista nos dice que el motor del solver, que en el fondo es la heurística o los algoritmos que están dentro del software en la programación, bueno, nos indica que fue Simplex LP, efectivamente, eh, porque nosotros lo seleccionamos así. Nos indica también que el resultado, bueno, lo que ya leímos anteriormente, que se encontró una solución, estas se cumplen las restricciones y las condiciones óptimas. Y en cuanto al motor del solver, volviendo a eso, digamos, el tiempo de resolución fue muy bajo, fue muy rápido. O sea, el tiempo que nosotros tuvimos que esperar fue muy bajo, es de 0,218 segundos. O sea que en 0,2 segundos este programa computacional dio respuesta a este problema matemático, ¿ya? Y obviamente iteró dos veces. Nosotros sabemos que si nosotros hiciésemos a mano este procedimiento, esta heurística, lo que tendríamos que hacer es hacer los tablos y a través de esos tablos buscar soluciones, las entrantes y las salientes, ver un poco qué es lo que pasa con las variables de holgura, pero todo esto nosotros lo evitamos de alguna forma, es decir, todo ese camino engorroso cuando aplicamos estos software, ¿ya? Y no hay subproblemas, ¿ya? Adelante vamos a ver qué son los subproblemas, pero es importante definir que este es un problema bastante elemental. Por eso es que solamente se tornó dos iteraciones. En ese sentido, problemas como los del Tableau o resolver con el Tableau es más sencillo cuando nosotros tenemos poca variable de decisión, cuando es un problema sencillo como este. Pero cuando son problemas que en tiempos computacionales son mucho más complejos, mucho más grandes y a mucho más escala, o sea, tienen más variable de decisión, más consecuencias, no es tan fácil, ¿ya? A su vez, dice que la precisión es de 0,00001, de que usa una escala automática, y bueno, esas son cosas que no nos importan mucho para resolver el problema como tal. ¿Qué nos indica acá? Efectivamente que en la función objetivo el valor máximo fue de 1160, lo que ya sabemos. Y acá obviamente en celdas de variables sí efectivamente nos indica de que tienen un valor determinado, que ya dijimos que x1 era 80 y x2 era 60, y eso es lo que nos importa, digamos,
de esa sección que nos entrega el informe, que es de respuesta, ¿ya? Pero aquí tenemos que visualizar entonces que ya tenemos listo esto, esto y esto. Y acá quiero destacar un poco la vinculación de las restricciones. ¿Por qué? Pues bueno, nos dice efectivamente que nosotros teníamos la restricción de que la primera restricción tenía que ser menor o igual a 800. ¿Y por qué dice que es vinculante? Y aquí entramos en un nuevo concepto. Resulta que una restricción vinculante es una restricción que ocupa al máximo el material disponible o respeta al tope la limitante que se nos da en el problema. Y eso significa justamente que si nosotros tenía que ser menor o igual a 800, justamente es 800. Si es 800, algo, ya no está respetando esa restricción. Entonces, si nosotros lo vemos en un contexto empresarial, eso tiene que ver con que nosotros estamos ocupando todo el material, ¿ya? Si, por ejemplo, tenemos 800 litros de benzina y te da 800 que se gastan como restricción, es una restricción vinculante porque para el problema empresarial tienes que ocupar todo ese material, no queda nada. Y a su vez eso también pasa con lo que es bueno, en realidad con lo que es la tercera restricción. ¿Por qué? Porque en la tercera restricción también nos da que efectivamente es 300 y el tope era 300. O sea, menor o igual a 300, nosotros lo estamos haciendo en un contexto empresarial, por ejemplo, que no sobre nada, ¿ya? Y efectivamente, y se cae de perogrullo o de por obviedad, digamos, de que no vinculante es que efectivamente no está ocupando el 100% de la materia prima o de la limitante que sea en un contexto empresarial, y este concepto de demora es lo que le falta para poder llegar al total. Si nosotros decíamos que era menor o igual a 600 y tiene 500 es porque efectivamente hay una demora de 100. Y obviamente esto va a depender de en qué contexto empresarial nosotros como ingenieros nos estamos situando, ¿ya? Entonces eso es lo que a mí me importa destacar del informe de respuesta. Pero ahora hay dos informes más, el de sensibilidad y el de límites, ¿ya? Entonces, el de sensibilidad que nos indica qué tan sensibles es nuestro modelo a cambios que nosotros pudiésemos hacer dentro de él, ¿ya? Y tenemos un modelo para poder visualizar qué cambios le podemos hacer a la función objetivo y qué cambios le podemos hacer a las restricciones, ¿ya? En este sentido, nosotros visualizamos que si tenemos un valor determinado, por ejemplo, de la variable de decisión, x1 y x2, que x1 ya es 80 y x2 es 60 respectivamente, entonces estos elementos nos indican cuánto es lo que le podemos aumentar. Por ejemplo, acá el permisible aumentar es de 8 y el permisible reducir es de 7. En la segunda variable de decisión, el aumentar es 14 y el otro es 2,66667, que es como la cantidad máxima de unidades que podemos ver sin alterar el resultado, sin alterar el valor de la función objetivo, que en este caso era de 1160. Esto entonces tiene que ver con, y lo coloco acá, tiene que ver con los valores de la función objetivo, ¿ya? Nosotros le agregamos ese sub FO. Entonces, esto lo vamos a, bueno, en realidad esto lo que vamos a hacer es agrandarlo. Tiene que ver con los valores que arroja o que corresponden a la función objetivo, ¿ya? A su vez, esto que tiene que ver con las restricciones se cae de maduro de que, o se cae por obviedad de que tiene que ver con cambios en las restricciones, pero vamos a ver que es en el lado derecho de las restricciones, ya, o sea, en la igualdad. Entonces aquí nosotros vamos a empezar a ver un montón de cuestiones técnicas. Hay bueno, acá como hay un cambio o un conjunto de parámetros que pueden ir cambiando en cada variable de decisión, acá los hay en cuanto a lo que son cada una de las restricciones. Y para eso es importante ver lo que es el precio sombra, ¿ya? ¿Qué significa precio sombra? Bueno, el precio sombra es un poco complejo de explicar, pero nos indica con qué proporción nosotros podemos cambiar el lado derecho de las restricciones. Ya, pero de todas formas tiene definiciones mucho más amplias y alcances mucho más importantes. Lo que nos importa es saber si este precio sombra es cero o no es cero. ¿Por qué? Porque el precio sombra nos va a indicar cómo podemos aumentar o disminuir el lado derecho de una restricción, ¿ya? En este sentido, si nosotros tenemos un precio sombra que es positivo, nos conviene aumentar. ¿Por qué nos conviene aumentar? Porque efectivamente la multiplicación de un número positivo con un número positivo
por un aumento positivo, da un valor positivo y se lo estamos sumando al lado derecho de esa restricción, ¿ya? En el caso de que nosotros quisiésemos disminuir, no nos serviría puesto que efectivamente se estaría disminuyendo finalmente lo que es el valor del lado derecho de esa restricción. Hay un cambio que es bastante especial cuando el precio sombra es cero. Ahí es donde no conviene hacer ningún cambio, pues en realidad lo que pasa es que cualquier multiplicación por cero no se da, no existe matemáticamente. Si yo quiero aumentar, acá me dice, por ejemplo, yo puedo aumentar exponencialmente, puedo aumentar lo que yo quiero porque es 1 por 10 elevado a 30. Acá en la primera era que yo lo máximo que puedo aumentar es 400. Ya, entonces yo multiplico el 400 por el 0,4 y se lo suma al 800, voy a aumentar mi lado derecho de la restricción. Acá yo no le puedo hacer ningún cambio en la segunda restricción porque no tiene precio sombra atractivo, ¿ya? Y en la tercera restricción vemos que podemos aumentar 100 unidades, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el máximo que nosotros podemos aumentar son 100 unidades a este elemento y efectivamente el precio sombra es de 2,8. Entonces, como teoría básica, si la multiplicación del precio, o sea, si tú multiplicas el precio sombra por lo que quieres aumentar y se lo sumas al lado derecho, estás aumentando. Puede pasar que haya un precio sombra negativo, entonces ahí sí nos conviene disminuir porque menos por menos da más y estamos aumentándole a nuestro lado derecho, ¿ya? Entonces, si nosotros resumimos, cuando el precio sombra es cero, como en el segundo caso, no nos conviene ni aumentar ni disminuir. Cuando el precio sombra es positivo, nos conviene aumentar. Y cuando el precio sombra es negativo, nos conviene disminuir. ¿Por qué? Por temas de signos, menos con menos da más, ¿ya? Eso sería, en resumidas cuentas, lo que es el informe de sensibilidad. Ya en próximos videos vamos a trabajar de forma más detallada todo lo que tiene relación con esto, ¿ya? Por otro lado, nosotros tenemos lo que es el informe de límites, ¿cierto? Pero, sin embargo, lo vamos a dejar para el próximo video. Lo importante de destacar acá es que son modelos matemáticos o modificaciones al modelo matemático como tal, que lo que intenta es ver cómo se le pueden configurar ciertas modificaciones o ciertos cambios al valor máximo o al valor mínimo, dependiendo del contexto que arroja para la función objetivo, ¿ya? Tiene que ver con conceptos ya más de cotas y más de elementos teóricos y un poco más, no sé si abstractos o focalizados en análisis crítico que tienen que ver con la investigación de operaciones, ¿ya? Y si nosotros nos colocamos, ¿cierto?, a resumir un poco y ya como finalizando este video, porque ya hemos visto bastantes cosas, resumiendo, digamos, nosotros trabajamos un modelo de investigación de operaciones que ya estaba predeterminado, es decir, que estaba ya formulado como tal, y este modelo lo que hicimos fue ver de forma más detallada cómo lo podemos fijar en el Excel, cómo lo podemos visualizar, cómo podemos resolverlo a través del complemento y obviamente analizar y entender que siempre van a surgir ciertas soluciones, si es que las tiene, pero quizás esa solución está sujeta a ciertas modificaciones, que es lo que vimos con cada uno de los informes, en particular el informe de respuesta y el informe de sensibilidad, y obviamente elementos técnicos que guardan relación con un modelo, ¿ya? En los próximos videos lo que yo planeo hacer es entregar mucha más información referente a los problemas que se dan en la investigación de operaciones, ya complejizar un poco más con las relaciones de conceptos teóricos que intentan explicar y dar un análisis crítico a situaciones que pueden darse en zonas factibles de un problema de investigación operativa, más particularmente en el método simplex, y de entender algunos razonamientos que puedan surgir a partir de soluciones, que obviamente, a pesar de que son modelos matemáticos, existen ciertos contextos que hacen que la matemática tenga cierto peso, pero que el contexto del problema también lo tenga. Entonces vamos a ver problemas de transporte, vamos a ver problemas de oferta y demanda, vamos a ver problemas de programación híbrida. Ya ahí dentro de lo que es la programación híbrida vamos a ver programación lineal, mixta, binaria, que son solamente elementos 0 y 1. Programación entera vamos a aplicar a problemas de la industria, problemas de la agroindustria, problemas de, bueno, los que salen en los libros, que son problemas de transporte, problemas de búsqueda eh, de soluciones en contextos de minas, en contextos operativos ya de industrias particulares. Vamos a ver mucho lo que tiene que ver con redes inalámbricas, redes telefónicas, con problemas de red, con problemas de redes, ¿cierto? Con algoritmos específicos
y mucho que tenga que ver con problemas enfocados mucho a lo que es la carrera que estamos estudiando, ¿ya? Y obviamente vamos a generar muchos escenarios a partir de ese tipo de problemas, ¿ya? Tanto algoritmos de transporte como algoritmos de programación entera y mixta. Y vamos a ver que en realidad la aplicación de estos modelos matemáticos es que son muy importantes para la toma de decisiones, ¿ya? Si es que te gustó el video, por favor, compártelo, dale me gusta. Yo planeo ya enfocarme en lo que es la investigación de operaciones, lo que es la teoría de juegos, lo que es la cadena de Markov, lo que son la teoría de colas. Enfocarme mucho en la teoría de inventarios. Quiero abarcar mucha estadística, mucha contabilidad. Quiero abarcar mucho contenido. Quiero abarcar ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, termodinámica, mecánica de fluidos. Quiero ver cálculo vectorial, quiero ver álgebra lineal. Entonces necesito tu ayuda. Si te gustan mis videos, por favor, suscríbete. Y eso sería, chicos. No tengan miedo, la investigación de operaciones suele ser un contenido fuerte, difícil, pero si se le ponen ganas y si efectivamente estudian, nada va a ser imposible. Así que eso sería y por favor prepárense para las próximas clases.